السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siempre que tengo oportunidad de sentarme con representantes de la prensa mundial, así como con personas no musulmanas, y siempre que tengo la oportunidad de mantener sesiones de preguntas y respuestas o conversar con ellos de una manera u otra, siempre preguntan directa o indirectamente que cuál es la razón del temor al Islam en el mundo y cómo se puede erradicar dicho temor. Algunos lo dicen abiertamente, mientras que otros lo hacen indirectamente con la intención de decir que la razón de esto son las enseñanzas del Islam. Incluso ahora, hace poco, una periodista en Alemania puso encima de la mesa el aumento del miedo al Islam en Alemania. Dijo además, solidarizándose con nosotros, que como consecuencia la gente nativa no musulmana comete injusticias hacia los musulmanes. Preguntó cuál es su respuesta ante este hecho y qué reacción muestran ustedes. Esto no es algo nuevo y esta cuestión me ha sido formulada muchas veces con anterioridad. Esta misma pregunta abre nuestros caminos hacia el tabligh. Si este miedo está aumentando, es debido a que algunos grupos o individuos que se autodenominan musulmanes cometen actos despiadados y llevan a cabo ataques terroristas en nombre del Islam. La reacción y las preocupaciones de los no musulmanes están justificadas, dado que se está cultivando un temor hacia los musulmanes. Sin embargo, nuestra reacción no ha de ser negativa. Siempre digo que estos grupos e individuos emergen debido a la mala instrucción de los sabios o los llamados sabios y debido a que no entienden las verdaderas enseñanzas del Islam.
और अफराद उभर रहे हैं और ये ऐन Esto concuerda exactamente con la profecía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En aquella época profetizó la llegada del Mesías prometido y Mahdi, que estaba destinado a propagar las verdaderas enseñanzas del Islam en el mundo, y según nuestras creencias, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadía es dicho prometido al que se refiere esta profecía. Por tanto, nuestra respuesta se rige bajo las enseñanzas que el Mesías prometido al Islam nos enseñó, y es difundir el mensaje pacífico y armonioso del Islam. Por tanto, actuamos en el mundo entero según estas enseñanzas. De hecho, debido a las crecientes preocupaciones aquí en Occidente con respecto a las enseñanzas del Islam, debido a las acciones de los grupos extremistas, así como a los ataques terroristas en países no musulmanes, tendremos que esforzarnos más para eliminar estas preocupaciones, y esto es precisamente lo que estamos haciendo. El Mesías prometido nos enseñó que cualquier tipo de extremismo, terrorismo y crueldad está en contra de las enseñanzas del Islam. El Mesías prometido al Islam nos dijo que desde el día que se creó este mundo, los veraces de cualquier nación han testificado que la adopción de los atributos de Dios Todopoderoso es el elixir de la vida necesario para la existencia humana. Adoptar las cualidades y atributos de Allah el Exaltado es el único modo de que prevalezca la vida humana. El Mesías prometido al Islam continúa diciendo que la existencia física y espiritual del hombre depende de la adopción de cada atributo divino de Dios, que es la fuente de la serenidad. Por ello, Allah el Exaltado, que es la fuente de paz, desea esto mismo de un musulmán, y este es el mandato concreto del Sagrado Corán, que se adopten sus atributos y cualidades. El Mesías prometido al Islam dice: Dios Todopoderoso hizo que el Sagrado Corán comenzase con este versículo que se encuentra en el Surah Al-Fatiha, y es Alhamdulillahi Rabbil Alamin, es decir, toda la alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. Continúa diciendo que cualquier nación, cualquier país, cualquier era se incluyen en el término Alam. Dice además, por tanto, sin discusión alguna, es digno de señalar que el Dios verdadero y perfecto, en quien cualquier persona tiene la obligación de creer, es el Señor de todos los mundos, y su Rabubiyat, su señorío, no está confinado a ninguna nación, era o país específico. Más bien, es el Señor de toda nación, el Señor de todas las épocas, es el Señor de todos los lugares y es el Señor de todos los países. Es la fuente de toda bendición y todo poder físico y espiritual se origina en Él. Todo lo que existe es sustentado por Él y Él es el apoyo para todo ser.
Esta es la explicación de los atributos de Rabbul Alamin, Señor de todos los mundos, el Mesías prometido. Dice, por tanto, ya que estas son las cualidades de nuestro Dios, lo adecuado para nosotros es seguir estas mismas cualidades. Un verdadero musulmán debería adoptar estos atributos y cualidades. Este es el conocimiento y el entendimiento del Sagrado Corán que el Mesías prometido alaihissalam nos ha otorgado, y este es el remedio esencial para promover la paz y armonía en el mundo. Este es el método que puede ser la base de reconciliación en el mundo, y este es el mensaje que los miembros de la comunidad musulmana Ahmadía intentan promover en todos los rincones del mundo, y de hecho deberían intentar hacerlo. Por tanto, si los hechos o acciones de algunas personas en nombre del Islam son motivo de caos y disturbios en el mundo, esto no es debido a la enseñanza que Allah el Exaltado ha dado a los musulmanes. Más bien, es debido a distanciarse de la verdadera enseñanza y el rechazo del mensajero enviado en esta época por Allah y el verdadero siervo del santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por tanto, a la luz de estas enseñanzas, cuando explicamos al mundo el camino que conduce a la paz, la fraternidad, la reconciliación y la tranquilidad, la mayoría de los no musulmanes piadosos afirman sin duda alguna que estas enseñanzas del Islam son realmente bellas. Este hecho se vio durante varios actos. Durante mi gira a Alemania se mostró en la ocasión de la inauguración y colocación de la primera piedra de nuestras mezquitas, en una de las inauguraciones de una mezquita en la ciudad de Waldshut, donde se ha construido una mezquita recientemente. Vino un médico de otra ciudad, de Basel. Dijo: durante toda mi vida he tenido el deseo de conocer a musulmanes pacíficos. Hoy ustedes han cumplido con este deseo. Me considero muy afortunado de haberos encontrado. También estaba presente una mujer italiana que acudió junto a un amigo. Dijo que mi amigo temía acudir a este acto, puesto que tenía sentimientos negativos acerca del Islam. Sin embargo, después de atender el acto y haber escuchado el discurso del imán de la comunidad Ahmadía, su perspectiva hacia el Islam cambió completamente, cambió tanto que mandó de inmediato un mensaje de móvil a un amigo musulmán diciendo que hoy me he dado cuenta de cuán hermosa es tu religión. 3 mujeres bosnias intelectuales también acudieron a este acto. Expresando sus sentimientos, dijeron: dada la situación actual, el programa de hoy es como una guía para establecer la paz. En el discurso del imán de la comunidad, enfatizó en el amor y en cumplir con los derechos de los vecinos. Uno de los invitados dijo: he tenido la oportunidad de obtener algunas bendiciones al atender este acto
y ha sido un honor haber estado presente. Si no hubiese venido hoy, sin duda alguna me hubiese privado de algo magnífico. Se me ha presentado la verdadera imagen del Islam a través de la comunidad musulmana Ahmadía, la cual predica todo lo contrario al Islam de odio y extremismo que se ve en la televisión. Aquí he recibido paz y amor, y no solo a través de palabras, sino que también he conocido a personas que rechazan al odio de forma tajante. De esta forma, la conducta personal de cada Ahmadi sirve también como un silencioso tabligh. Otro invitado expresó su punto de vista con las siguientes palabras: hasta hoy pensé que todos creíamos en un Dios, pero que cada religión mostraba su propio camino. Sin embargo, al venir hoy aquí he descubierto que todas las religiones tienen un camino similar. El jefe de la comunidad Ahmadía lo ha explicado muy bien. Agregó: me gustó el hecho de que se distanciara de los extremistas musulmanes como Daesh, etc. En términos muy claros constató que no tenían ninguna conexión con las enseñanzas islámicas. Está claro que vosotros no sois responsables de hechos lamentables que tienen lugar en el mundo en el nombre de Allah, el Todopoderoso. Más bien, esas personas son quienes malinterpretan las enseñanzas. Dijo: es deber de todos nosotros oponernos a esta lucha con amor y fraternidad. Y añadió: me gustó mucho cuando dijo que ningún individuo puede ser un creyente de Dios si está involucrado en cualquier tipo de asesinato o destrucción, porque en cierto sentido matar a un inocente significa que la fe en Dios está siendo asesinada. Nuestros hijos Ahmadis, bien educados, también están ejerciendo una influencia positiva en su entorno local. Una de las mujeres invitadas dijo: estoy agradecida por el hecho de que mis hijos tengan amigos Ahmadis. Desde que mis hijos han formado una amistad con niños Ahmadis, he observado un cambio positivo y bueno en ellos. Por ello quería preguntar acerca de sus enseñanzas. Después de venir aquí hoy, he comprobado que mis hijos están en compañía de buenos amigos y están a salvo. Por lo tanto, este silencioso tabligh que se está llevando debido a los niños exige a los padres Ahmadis el deber de seguir elevando sus niveles de preparación moral y también de orar por ellos para que los hijos Ahmadis siempre sigan ejerciendo una influencia piadosa sobre los otros y para protegerse de los males de la sociedad. Es esta influencia piadosa la que, si Dios quiere, desempeñará un papel en la difusión del mensaje del verdadero Islam en el futuro, cuando estos niños no musulmanes crezcan en compañía de los niños Ahmadis y mientras cambien su mentalidad en consonancia con las enseñanzas islámicas. Si Dios quiere, muchos de esos niños no musulmanes formarán parte del Ahmadiyyat. Asimismo, Augsburg es la segunda ciudad donde se inauguró una mezquita. Al ser una ciudad grande, intelectuales y políticos también estaban presentes expresando su punto de vista. Uno de ellos dijo: es un mensaje verdaderamente hermoso el que se está transmitiendo. Es mi deseo que su mensaje llegue a la mayoría de la gente en los países islámicos. Esto permitiría establecer la paz en una escala más amplia. Ay, si solo el pueblo musulmán y los países musulmanes comprendieran que el segundo renacimiento del Islam iba a ser emprendido
por las manos del devoto ardiente del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, entenderían que deben unirse a él para ser sus ayudantes y su apoyo en lugar de crear obstáculos y oposición por enemistad. Mientras expresaba su punto de vista, una maestra de una escuela alemana dijo: no he podido responder a las preguntas de los niños de mi escuela sobre el Islam porque todo lo que se retrata en los medios de comunicación está en completo contraste con las enseñanzas del Islam. Tras el discurso de hoy del jefe de la comunidad Ahmadía, he adquirido más material y ahora podré presentar a mis estudiantes las verdaderas enseñanzas del Islam. Otra mujer dijo: las palabras de su jalifa han dejado un profundo impacto en mi corazón. No sabía que las enseñanzas del Islam fueran tan hermosas. Después de escuchar estas palabras, la pregunta que surge en mi mente es: ¿por qué el Islam adquirió esa reputación tan mala a pesar de estas bellas enseñanzas? Ruego que su interpretación del Islam se extienda y llegue a todos los pueblos. Un profesor de la Universidad de Augsburg dijo: lo que el jefe de la comunidad Ahmadía ha dicho, si efectivamente esta es la enseñanza, entonces prosperará enormemente. Este estimado profesor estaba tan impresionado que nos ofreció hacer una exposición en la universidad y expresó su deseo de que la comunidad se diera a conocer en el público y de que su mensaje llegara a todo el mundo. Uno de los invitados dijo: hoy hemos sido informados sobre dos temas y necesitamos urgentemente de ellos. No solo se han presentado soluciones desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista secular. Afirmó que es verdad que si trabajamos con apertura de mente, amor y tolerancia, estas sospechas desaparecerán. De manera similar, otro invitado dijo: me ha impresionado mucho saber que, por un lado, se esté mostrando que el Islam enseña el odio, pero por el contrario aquí los musulmanes están versando sobre la paz. Un invitado dijo: ha dejado una huella profunda en el corazón el hecho de que el Islam haga tanto hincapié en la tolerancia. Constituía este mi primer contacto con la comunidad y ha sido una reunión muy serena e interesante. Mi interés ha aumentado. Haré lo posible por visitar su mezquita y saber más de ustedes a través de Internet. Una doctora dijo: el discurso tuvo un gran impacto en mí, ya que fue un discurso que conmovió mi corazón, en particular el mensaje de paz y amor. Si cada uno de nosotros cuidara a sus vecinos como enseña el Islam, el mundo sería un mejor aposento. Una mujer dijo: particularmente me pareció excelente la atención hacia el cumplimiento de los derechos de los vecinos. Si siguiéramos solo una parte de este mensaje, el mundo sería un lugar mucho más pacífico. Un huésped turco que trabajaba con la policía, expresando sus sentimientos, dijo: estoy muy impresionado por el evento de hoy y por el discurso. Si seguís transmitiendo el mensaje del Islam de la misma manera en todas partes, tendréis mucho éxito en un futuro cercano. Soy de la policía, pero nunca he visto eventos tan organizados y disciplinados en ningún otro lugar. He aprendido mucho de vuestra organización. Un invitado al acto de la ceremonia de la piedra de la inauguración para la mezquita de Raunheim dijo: venir aquí realmente es sentirse como ir a un lugar conocido con tu familia. He tenido la oportunidad de asistir a muchos eventos cristianos, pero nunca me he sentido tan acogido como aquí. Los cristianos pueden aprender
mucho de ustedes. Por lo tanto, el que un cristiano reconozca que los cristianos pueden aprender mucho de nosotros en lo relativo a la moral es un hecho significativo. Esto debería dar mayor confianza a nuestros jóvenes, que nunca deberían sentirse avergonzados de ninguna manera. No tienen que ocultar, mostrar a otros que son musulmanes, sino que deben decirle al mundo sobre el verdadero Islam. Otro invitado del evento de la piedra de la fundación de la mezquita en Raunheim dijo: el Jalifa nos puso al tanto sobre la situación del mundo de una manera muy efectiva. Hizo hincapié especialmente sobre las enseñanzas pacíficas del Islam. Un invitado dijo: es la primera vez que asisto a un evento de la Jamaat. Parece que la Jamaat ha creado su propia marca en Raunheim y estoy deseando que se construya vuestra mezquita para poder verla. Las personas se oponen a nosotros o esperan con entusiasmo la construcción de una nueva mezquita. Uno de los invitados que asistió albergaba ciertas dudas en su mente sobre la paz o sobre los derechos de la mujer. También tenía dudas sobre el papel del Jalifa para el establecimiento de la paz. Sin embargo, tras escuchar el discurso, dijo: el discurso ha abarcado todos los puntos que tenía en mi mente y se han resuelto todas mis dudas. Dijo además: vosotros sois los embajadores de la paz y el resto de los musulmanes tienen que adherirse a vuestras enseñanzas. Y añadió: haré todo lo posible para difundir vuestro mensaje entre mis círculos sociales. Un amigo sirio dijo, expresando sus sentimientos, temía que los invitados no musulmanes causaran perturbaciones en el evento. Sin embargo, confesó: pero vosotros habéis presentado las enseñanzas del Islam mucho mejor que el resto de los musulmanes. Además, afirmó: hoy el jefe de la comunidad Ahmadía ha presentado las verdaderas enseñanzas del Islam. Ha sido la primera vez que he participado en un evento organizado por los Ahmadis. Ahora me informaré más de la Jamaat y tal vez algún día haga el Bet y entre en esta comunidad. También dijo: antes de venir aquí me dijeron que los Ahmadis tienen un Corán diferente, pero hoy se ha probado que todo lo que dicen es falso. Otro invitado dijo: esta ha sido la primera vez que he tenido la oportunidad de asistir a un evento organizado por la comunidad Ahmadía. Antes de esto tenía muy poco conocimiento sobre la comunidad, pero me ha impresionado mucho. La mayoría de las veces las mezquitas están asociadas con el extremismo. Sin embargo, he aprendido que no hay nada de verdad en esto. Estoy muy contento de que se construya aquí una mezquita y esta será un lugar de paz. Otra mujer dijo: es la primera vez que asisto a un evento de la comunidad Ahmadía y el ambiente es extremadamente pacífico. Todo lo que se ha hablado ha sido sobre el amor, la tolerancia y la paz, y estoy muy impresionada por ello. Marburg es una ciudad en la que se puso la primera piedra para la mezquita. Una señora que asistió al evento dijo: he quedado muy impresionada con el mensaje respecto a los derechos de los vecinos. Como cristiana, deseo que el cristianismo también adopte esta enseñanza. Otro invitado comentó: el estatus de la mujer que se ha presentado en su discurso es una enseñanza religiosa extremadamente hermosa. También me ha gustado el equilibrio que existe entre el estatus de los hombres y las mujeres y también con respecto
a los derechos de las mujeres que he visto aquí. El alcalde dijo: es sumamente lamentable que se denuncien tantas acusaciones contra los musulmanes y que los musulmanes tengan que proporcionar pruebas y argumentos en su respuesta. Sin embargo, si alguien de Occidente o un cristiano cometiera un acto de crueldad, por ejemplo en Noruega, un individuo llevó a cabo una matanza en nombre del cristianismo, sin embargo, nadie dice que la religión es quien debe ser culpada. La señora Julia, una de las invitadas, dijo: el evento en general fue encantador. Disfruté mucho la parte del discurso donde se mencionó que si uno no cumple con los derechos de los demás, entonces adorar a Dios no tiene ningún valor. Dijo además: antes de venir aquí sostenía la creencia que el Islam era una religión que apoyaba el fundamentalismo y el extremismo. Sin embargo, este discurso de hoy ha eliminado todos mis sentimientos negativos hacia el Islam. Ahora soy más consciente de las enseñanzas islámicas de paz y amor. Una huésped dijo: en este clima oscuro, este mensaje era una luz radiante, y cuando su santidad habló sobre la humanidad, me vinieron lágrimas en los ojos. Un caballero de Marburg dijo: me impresionó mucho la parte del discurso en que se mencionó la tolerancia religiosa. No conozco ninguna otra religión que se adhiera a esta enseñanza. Cada religión se limita solamente a sus creencias y no alienta la construcción de relaciones con personas de otras religiones. Una funcionaria del gobierno de Marburg dijo, siendo cristiana: cumplir los derechos de tu vecino, mandato que se menciona en el Islam, es una enseñanza muy importante para mí. Una miembro del personal de la alcaldía dijo: todos los asuntos que esperaba que se discutieran han sido mencionados hoy. Un huésped de edad avanzada dijo que a las 6:30 se tenía que ir, momento en el que comenzaba mi discurso. Cuando comenzó el evento, se sentó y escuchó el programa con los auriculares. Luego, durante mi discurso, se dio cuenta que era la hora de irse. Se quitó los auriculares y se levantó para marcharse. Se lo pensó 2 veces y se sentó nuevamente y escuchó todo el discurso entero. Así es como transcurren los hechos. De hecho, hacemos un pequeño esfuerzo, pero Dios, el Todopoderoso, que desea transmitir el mensaje a ciertas personas, les fuerza para que escuchen este mensaje. Habían muchos casos como este, solo he presentado algunos ejemplos. Del mismo modo, una mujer finlandesa asistió a esta reunión con su hijo de 9 años. Dijo: he traído a mi hijo pequeño y deseo de corazón que él también escuche lo que dice y que forme parte de sus enseñanzas y se convierta en un individuo piadoso como todos vosotros. Además, añadió: me ha impresionado mucho el discurso de su santidad y, en mi opinión, este es el verdadero Islam y todos los demás musulmanes deben seguirlo. Me impresionó particularmente cuando se presentaron la perspectiva islámica sobre la tolerancia, el cumplimiento de los derechos de los vecinos. Vuestro mensaje y enseñanzas nunca pueden ser erróneas. Por último dijo: deseo ahora que uno de los imames o alguien de su Jamaat pueda enseñar a mi hijo de 9 años a leer el Sagrado Corán. Quiero que lea el Sagrado Corán y se convierta en una persona virtuosa. ¿Cómo es posible ser inspirado a tal nivel solo por el esfuerzo humano? En realidad, es Allah el Todopoderoso quien inspira esa transformación en ellos hacia nosotros, y es ahora nuestro deber beneficiarnos de ella y esforzarnos por acercar a la gente hacia Dios Todopoderoso. Sin embargo, antes de hacerlo, también debemos evaluar nuestra propia condición
y hacer todo lo posible para buscar la cercanía de Allah, el Todopoderoso. Otra señora, también que habló de la importancia de los vecinos, dijo: realmente me gustaron las enseñanzas del Islam y como cristiana desearía también tener una enseñanza similar. Luego, otra señora dijo: la manera en que el jefe de la comunidad Ahmadía explicaba los derechos de las mujeres era mucho mejor que esta nuestra cultura en las que se usurpan nuestros derechos. Hay innumerables comentarios de los eventos y solo he seleccionado unos pocos de entre ellos. Del mismo modo, los programas también recibieron amplia cobertura de prensa y medios de comunicación. En la inauguración de la mezquita Betullah Fiat, un canal de televisión y 2 periódicos cubrieron el evento. El canal de televisión que cubrió el evento en la mezquita Betullah Fiat es una televisión nacional y se dice que tiene una audiencia entre 2.2 a 2.3 millones de personas que escuchan sus noticias. Asimismo, en la inauguración de la mezquita Beit Nasir de Augsburgo, 3 canales de televisión, 4 estaciones de radio, 18 periódicos cubrieron el evento. Se trata de una gran ciudad y se calcula que más de 30 millones de personas recibieron la noticia de la inauguración de la mezquita y también el mensaje del Islam a través de los canales de radio y los periódicos. La primera piedra de las mezquitas fue colocada en 2 ciudades de Alemania, en Raunheim y Marburg. Estos programas también tuvieron cobertura de un canal de televisión y 22 periódicos, y a través del canal de televisión y los periódicos alrededor de 20 millones de personas recibieron la noticia de la ceremonia de la colocación de la piedra en la fundación de las mezquitas. La cobertura total de los medios de comunicación de todas las mezquitas a través de los canales de televisión, las estaciones de radio y los periódicos suma 54 y salieron 136 noticias. Según una estimación, la cobertura total ha llegado a 39 millones de personas. Por la gracia de Allah, el Todopoderoso, el departamento de Tabligh en Alemania es muy activo y las otras organizaciones auxiliares también trabajan muy bien durante todo el año. El número de personas que reciben el mensaje del Islam durante el transcurso del año se cuenta también en millones. En consecuencia, existe también una oposición que está aumentando especialmente en la parte oriental de Alemania. A pesar de esto, debemos continuar difundiendo nuestro mensaje con la voluntad de Dios. Cuando estoy de gira, menciono brevemente algunos de los informes de estas giras. Por la gracia de Allah, el Todopoderoso, mucho trabajo se realiza también aquí en el Reino Unido. Cuando no salgo aquí a alguna gira, no menciono los informes de aquí. Algunos pueden pensar que aquí no se está haciendo ningún trabajo. En realidad, los esfuerzos para difundir las verdaderas enseñanzas del Islam también se están llevando aquí a cabo a gran escala. El departamento del Tabligh, también las diversas organizaciones auxiliares, todos están trabajando con la gracia de Dios, particularmente en lo que respecta al libro de Hazrat Muslim Maud sobre la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha sido distribuido más en Reino Unido que en cualquier otro lugar, y Ansarullah, que es la organización auxiliar de los hombres mayores de 40 años de edad, ha desempeñado un papel muy importante en esto. De igual manera, se han distribuido ampliamente muchos libros y se ha hecho una introducción de la Jamaat, en realidad una introducción del Islam a todo el mundo, como resultado de los diversos programas que se han organizado centralmente aquí. Por lo tanto, los Ahmadis de la Jamaat del Reino Unido pueden observar los programas y el progreso de las otras Jamaats en el mundo con admiración y elogio, pero no deben pensar que aquí no se está haciendo ningún trabajo.
Los que no participan en todos los programas y eventos aquí pueden pensar que estamos muy atrasados, pero no es el caso. Por la gracia de Allah el Todopoderoso se está haciendo muy buen trabajo aquí también. Por ejemplo, la conferencia de paz que se celebró aquí en marzo, que a través de ella el mensaje del Islam se transmitió no solo a la gente del Reino Unido, sino a todo el mundo. Creo que los comentarios y las reflexiones de las personas que asistieron a este evento también deben leerse, ya que no se han mencionado anteriormente. Una guardián asistió al simposio de la paz y dijo: fue un mensaje muy cautivador y poderoso. Era un mensaje sobre la unidad y eso es lo que necesita nuestra sociedad. Me gustó el hecho de que el jefe de la comunidad Ahmadía citó un verso del Sagrado Corán y dijo que los seguidores de las diferentes religiones deberían centrarse en aquellas cosas que los unen. Esto es posible de implementar y las personas que no siguen ninguna religión también se pueden incluir en ello. Hoy he aprendido sobre los puntos en común que existen entre el Islam y el cristianismo. También me gustó el significado de la oración, en el que las 5 oraciones son obligatorias. Sin embargo, estas son inútiles si no se sirve a la humanidad. Después, una enfermera, Fiona Sahiba, dice: el jalifa de la comunidad Ahmadía ha demostrado que el Islam es una religión que no ha sido debidamente entendida y que los extremistas la usan erróneamente como un velo para esconderse. También me gustó el hecho de que al comienzo de su discurso condenó los ataques que tuvieron lugar en Londres y declaró claramente que estos ataques no tienen nada que ver con el Islam. No solo planteó preguntas, sino que también presentó sus respuestas. Por ejemplo, habló sobre el comercio de armas y también mencionó que debemos mostrar respeto cuando nos escuchamos unos a otros. Otro caballero que estaba presente dijo: hoy hemos aprendido que el ataque terrorista que ocurrió en el puente de Westminster hace unos días no era debido al Islam, sino que era debido a una persona que se escudó tras una religión pacífica. Hoy en día se ha hecho evidente para mí que el terrorista era completamente demente y no un verdadero musulmán. Dijo además: su jalifa ha explicado muy claramente que toda forma de terrorismo es incorrecta y lo demostró a través de los versos del Sagrado Corán. También me gustó cuando dijo que no debemos centrarnos solamente en nuestro presente, sino también mirar en nuestro futuro y en vez de construir muros que nos dividan, debemos construir puentes que nos unan. Luego, un GP, que es también un líder de la iglesia, dijo: el discurso que escuché fue como una luz brillante que ilumina el camino. Nos mostró que el Islam es una gran religión de paz. Dijo además: el mensaje era realmente muy cierto, que necesitamos seguir dialogando. Es cierto que en lugar de aumentar la enemistad entre nosotros, debemos tolerar las opiniones opuestas de los demás. Estaba absolutamente en lo cierto, diciendo que el mundo de hoy es cada vez más intolerante. La directora de una empresa también estaba presente. Dijo: he conocido a vuestro cuarto jalifa anteriormente y por ello conozco algo de vuestra religión. Hoy he vuelto a tener la oportunidad de conocer y realmente necesitábamos este discurso porque nos ha dicho que no debemos culpar por todo al Islam y a los musulmanes. También que muchos de los problemas en el mundo han sido originados por nosotros, es decir, los países occidentales. También me gustaron los comentarios hechos por el jalifa sobre el comercio de armas. Es algo en el que nuestra moral muere porque solo damos prioridad a lo que nos beneficia. Dijo además: tengo la esperanza de que nuestro gobierno tomara nota de estas cosas. Me he sentido muy emocionada tras escuchar las palabras y la oración del jalifa con respecto al futuro del mundo, en el que dijo que debemos dejar atrás un mundo lleno de prosperidad. Sin embargo, hay una sensación de preocupación de que podemos estar dejando atrás un mundo con una generación de niños que serán discapacitados. A este respecto quisiera recordar a los miembros de la Jamaat que la situación actual del mundo deteriora rápidamente
y que son necesarias muchas oraciones. Grandes potencias e incluso países pequeños amenazan con hacer la guerra. Líderes políticos y periodistas que alguna vez fueron optimistas diciendo una guerra mundial es inverosímil, ahora dicen ser inevitable y de hecho es cada vez más probable. Tomemos por caso la situación actual entre Estados Unidos y Corea del Norte, aunque China ha intervenido en un intento de resolver el problema. Estos países se amenazan mutuamente con una guerra nuclear. किसी तरह हल हो जाए मसला इनका एक दूसरे को एटमी जंग की धमकी दे रहे हैं ये लोग इसी तरह मुसलमान Del mismo modo, los líderes musulmanes cometen atrocidades y están formando bloques. Indudablemente la posibilidad de una guerra está aumentando con rapidez. Debemos orar a Dios Todopoderoso para hacerles entrar en razón. Khalifatul Masih IV, Rahimullah Ailey, prescribió un tratamiento homeopático para ayudar en el caso de una guerra nuclear. Los miembros de la Jamaat deben usar ahora esta prescripción al menos durante 6 semanas. Debe tomarse un medicamento primero, después debe tomarse el segundo, el cual se anunciará más tarde, carcinosina y bromuro de radio. En una declaración del doctor Paulo Moris, que es un profesor de Portugal, constató: tras escuchar sus comentarios me resulta evidente que la paz y la justicia son dos sinónimos con el mismo significado y que es imposible tener una sin la otra. Afirma: hay falta de justicia en el mundo y por ende no vemos la paz. Los musulmanes no pueden ser etiquetados como terroristas o culpados por conflictos, sino que nuestro propósito es buscar la raíz de la causa, que es la falta de justicia en el mundo. Me complace saber que el imam de la comunidad Ahmadía habló sobre la islamofobia, ya que la gente pasa por alto este tema cuando está aumentando significativamente. Su afirmación de que no deberíamos echar gasolina en el fuego era absolutamente cierta. Debemos mostrar mutuo respeto y no burlarnos unos de otros. Además, un profesor de la Universidad Católica de Portugal dijo: el aspecto que más me gustó fueron que las palabras del Jalifa están sustentadas en la evidencia. Explicó versículos del Corán, que el Islam es una religión de paz, y también usando ejemplos del mundo demostró que uno no puede culpar al Islam por cada incidente que ocurre. También me gusta su declaración de que debemos tomar precauciones tanto para el mañana como para hoy. Hubo un político que dijo: la sinceridad era visible en las palabras de condolencia. Dijo que la guerra mundial parece ser una perspectiva innegable. Afirmó: tengo la esperanza de que al menos una guerra mundial pueda aplazarse como lo hemos estado haciendo durante los últimos 70 años. Sin embargo, estoy de acuerdo con el hecho de que una vez que una guerra comience, será imposible no verse involucrado en ella. Debemos garantizar justicia en nuestros tratos a escala mundial, y este es el mensaje que me llevo de aquí. Estos son algunos de los sentimientos que les he presentado a ustedes. En esta reunión, más de 600 personas han estado presentes y todas dieron excelentes respuestas. Fue cubierto por los medios de comunicación, prensa asociada, Red Asiática, BBC, New Statesman, Magazine, NHK, que es una gran corporación de emisión de Japón, Sunday Times, ABC, un medio de comunicación argentino, RTTV de Grecia, 365, que es el periódico nacional de Islandia, Southwest TV, Sputnik International, también hubo un gran número de otros medios de comunicación y en total suman 20 o 21. Asimismo, había periodistas independientes. Los que publicaron esta noticia en otros países incluyen la Televisión Nacional de Austria, que transmitió un segmento de 8 minutos. Los periódicos italianos también publicaron este informe, al igual que un diario argentino, periódicos de América Latina, Canadá y 2 periódicos también de España. En total,
dice Azur, más de 9 millones de personas recibieron esta noticia a través de la publicación en medios externos. Del mismo modo, Portugal también publicó este informe. El informe de la Conferencia de Paz fue ampliamente divulgado y a través de esto muchas partes del mundo fueron informadas sobre las enseñanzas del Islam. A través de las redes sociales, este reportaje alcanzó a 3,8 millones de personas. Habían representantes de entre 10 u 11 países. Al igual que el mensaje de la Jamaat se está extendiendo con rapidez, nuestra oposición también está aumentando, especialmente en los países musulmanes. Específicamente en Argelia, la oposición a la Jamaat ha aumentado y está en su cresta. He pedido oraciones por ellos. El 24 de este mes hubo una conferencia que tuvo lugar en Argelia. Invitaron al ex ministro de dotaciones religiosas, quien le dijo a la Jamaat que diera sus opiniones, que transmitiría al presidente de la conferencia. Inicialmente organizaron este seminario para familiarizarse con la Jamaat. Sin embargo, más adelante decidieron que no deseaban saber más sobre la Jamaat y en lugar de eso incluyeron argumentos en contra de la Jamaat. Cambiaron el tema de la conferencia bajo el título Grupo Qadiani, una secta formada por los británicos para sus propios intereses. Presentaron las mismas alegaciones que antaño. En cuanto a nuestro punto de vista, no solo se niegan a ser leídos, sino que al presentador le dijeron: eres una persona inteligente, ¿por qué has empezado a hablar en su favor cuando antes estabas en contra de ellos? Sin embargo, cuando hablaron con los medios externos, dijeron: no hay ningún problema. Consideramos a los Ahmadis buenos ciudadanos y son musulmanes. No hay injusticias cometidas contra ellos. Solo hemos tomado medidas contra unos pocos individuos que hablan en contra del país. Sin embargo, al hablar con sus propios medios, hicieron los comentarios habituales de que los Ahmadis no son musulmanes, son rebeldes, que tienen vínculos con Daesh, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la oposición está aumentando debido a los salafistas. Sin embargo, esto estaba destinado a ocurrir debido a la situación en Argelia. Los locales han dicho que la conciencia de la comunidad ahmadí ha aumentado como resultado de los reportajes de los medios de comunicación, y algunas personas están interesadas en saber más sobre la Jamaat. Nuestros oponentes han difundido nuestro mensaje a aquellos lugares donde no éramos capaces de hacerlo. Una parte significativa del mundo está influenciada por el Islam difundido por la comunidad ahmadía, y algunos están incluso sugiriendo que el cristianismo también debe aprender de nosotros. Pero por otro lado, la oposición de los países musulmanes es un proceso continuo. Como he mencionado anteriormente, en Argelia hay más oposición que antes. Orad por los Ahmadis que viven en Argelia, así como por los Ahmadis que viven en Pakistán. También orad por todos aquellos Ahmadis que viven en aquellos países donde la oposición al Ahmadiyyat es un hervidero. Que Dios Todopoderoso los proteja a todos, especialmente a aquellos que viven en Argelia, que no han sido Ahmadis por mucho tiempo. Que Allah les conceda firmeza y que retire de ellos estas privaciones. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر